Buenas tardes, hermanos. Hoy quisiera que hagamos una reflexión y quiero empezar esta reflexión con la historia de Coré, que está en Números, capítulo 16, del versículo 1 al 40. Y habla de Coré, que era un encargado en el tabernáculo, no era un maestro, y que se levanta contra Moisés y contra Aarón. Recuerdan que Coré agarra a tres personas más, que son Datán, Abiram y también a On, y hacen una rebelión en contra de Moisés, indicando de que ellos también son elegidos por Dios. Ellos también son un pueblo que ha sido sacado de Egipto, y definitivamente ellos, Moisés y Aarón en este caso, no deben. Apártense de Coré y de las otras dos personas más que estaban con él, y en ese momento él abre la tierra y se los traga a Coré y a los otros, también carpa, familia y todo lo que había. Junto con ellos andaban 250 príncipes de la congregación, dice, eran personas importantes en la congregación, y el Señor, y cada uno tenía un incensario, dice la historia, y el Señor consume con fuego a estas personas. Y miren cómo sucede que por la rebelión de 4 personas, básicamente Coré y sus 3 más allegados, y luego 250 personas, el Señor se enfurece. Ven el furor de Dios, y ahí se ve como la intercesión de Moisés y Aarón por el pueblo de Dios. Pero ¿por qué pasó esto? Porque Coré no tuvo el suficiente discernimiento para saber cuál era su posición. Y a veces nosotros no tenemos ese discernimiento que deberíamos tener. Y en Proverbios 15:21 dice: el camino del necio es falto de sentido, pero el hombre sabio va derecho hacia adelante. Miren qué importante es que nosotros estemos entendidos en el camino, no seamos necios. Salmo 119:66 dice: enséñame a discernir y a entender, porque tus mandamientos he creído. Miren, nosotros en este tiempo de cuarentena debemos estar buscando discernir cuáles son los tiempos, cuál es el camino que nosotros debemos seguir, en qué debemos creer. Daniel 12:3 dice: los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como sus estrellas por siempre jamás. Así debemos estar nosotros, deberíamos estar resplandeciendo en el firmamento. Espero que al salir de esta cuarentena nosotros estemos entendidos en los tiempos y en este andar diario del vivir en cuarentena y del buscar a Dios. Efesios capítulo 5, del versículo 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Y 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a lograr entender cuál es la voluntad del Señor? Tenemos que buscar esta voluntad del Señor en intimidad con Él. Santiago 1:5 dice: y así alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, del que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Como no sabemos exactamente cuál es, pidamos sabiduría.
Y el Señor, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 5, nos lo va a dar. Vamos a tener la sabiduría suficiente para saber cuál es el camino que debemos recorrer, cuál es nuestra posición como hijos, cómo debemos utilizar este tiempo de cuarentena. Finalmente, en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice: Da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Mire, en este versículo hay dos cosas importantes, que dice: da pues a tu siervo un corazón que sepa escuchar. Y lo segundo importante desde mi punto de vista ahora es para discernir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, pidamos que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé la posibilidad de escuchar su voz a través de la lectura de la palabra para saber discernir entre lo bueno y lo malo, para poder ir hacia adelante, para poder tener ese discernimiento y no cometer un error en el camino que nos podría costar la vida, como en el caso de Coré. Entonces, acerquémonos a Dios, seamos obedientes a su palabra, al mensaje que Él tiene todos los días para nosotros. Para eso tenemos un tiempo de devocional, para eso tenemos un altar familiar. Hermanos, que el Señor les bendiga, que les dé mucho discernimiento, que les dé mucha sabiduría, porque en estos tiempos lo que debemos buscar es la palabra del Señor y saber entenderla. Gracias, hermanos. Tengan un tiempo de reflexión. Bendiciones.